Justin Evans, un especialista en datos, tiene un libro que es súper interesante. Escribió que cada año, escuchen esto, cada año se producen 79 zettabytes de datos. ¿Qué es un zettabyte? Un zettabyte equivale a 1.000 millones de terabytes. Zettabytes de nueva información es como si se escribiesen todas las obras de Shakespeare 35.000 millones de veces al día. Ok. En el 2025 se generaron aproximadamente más de 180 zettabytes de datos a nivel mundial. 180 zettabytes es como guardar 45.000 billones de canciones. Y para entender lo que es el número, es el número 45 y 15 ceros después. Así se ve ese 45. Creo que debemos, para quienes nos ven en YouTube, lo van a ver porque se los vamos a sobreimprimir. Sí. Es una locura. 45.000 billones de canciones. O sea, 180 zettabytes es como guardar 180 billones de libros. Para ponerlo en perspectiva, Cisco ha estimado que todos los libros catalogados en el mundo ocupan 480 terabytes. O sea, no llegan a un zettabyte. No llegan a la mitad de un zettabyte. Pero aquí viene la trampa. Los datos por sí solos no significan nada. Los datos son datos, son solo eso, son datos. No es algo concreto que puedas tocar. Los datos son invisibles, los datos son como puntos sueltos. Lo importante es la información, lo importante es los datos organizados, etiquetados, contextualizados, traducidos a decisiones. Sí, Sir Arthur Conan Doyle, en su primera historia de Sherlock Holmes, decía: es un error capital teorizar antes de tener datos. Insensiblemente, uno comienza a deformar los hechos para hacerlos encajar en las teorías en lugar de encajar las teorías en los hechos. Eso es exactamente lo que pasa cuando hacemos política sin datos. Elemental, mi querido Watson. En este episodio vamos a hablar de 3 cosas. Ya lo mencionaron la primera, los datos. 2, la información que puedes construir con estos datos. Y 3, cómo las políticas públicas deberían nacer de ahí, de ese punto, y no de la intuición o del dogma. Cuando pensamos en Mogul y luego en este podcast Racionalmente Irracional, lo hicimos inspirados en la necesidad de compartir datos, información y perspectivas para construir un mejor país. Y en este episodio vamos a compartir con ustedes la importancia que tienen los datos en la toma de decisiones. Pero se fue la luz, así que podemos seguir grabando. No, con luz natural, porque los teléfonos están grabando. Sería un capítulo coyuntural con el tema climático, energético. Si ven un cambio importante es porque se fue la luz. Probablemente un mantenimiento programado. Sin embargo, las cámaras y los micrófonos están funcionando, así que ¿qué tal si seguimos conversando de datos? Seguimos, pero apaguemos el UPS pues no va a volver loco. Vamos a apagar el UPS. Pero para quienes nos ven en YouTube, este episodio ha cambiado la tonalidad porque se fue la luz, probablemente un apagón programado. Sin embargo, cámaras y micrófonos siguen funcionando, así que ¿qué tal si seguimos conversando de datos? Seguimos. Y antes de seguir hablando de los datos, no se olviden en seguirnos en nuestras redes sociales, @moguldesarrollo, Facebook, Instagram, X, Twitter, TikTok, LinkedIn. No necesitan luz para seguirnos. ¿No? Lo pueden hacer desde sus teléfonos. De suscribirse y descargar nuestros informes gratuitos en www.moguldesarrollo.com y pueden suscribirse a la plataforma de podcast que más les guste para escuchar este podcast Racionalmente Irracional. También pueden ver nuestro canal de YouTube y pueden ver la retransmisión en Chroma Click y escuchar Cuarto Rojo en Radio I99. Sí, todos
Lunes, 14 horas 30, el cuarto rojo, compartimos con Eduardo Menosa en Radio 99, en I99 Digital. Lunes, 14 horas 30, el cuarto rojo. Ahí sí somos un poquito más políticos. A ver, para empezar, ¿por qué son importantes los datos en las tomas de decisiones? ¿Por qué son importantes los datos para la construcción de políticas públicas nacionales, provinciales, municipales? Arranquemos por lo básico. ¿Por qué son importantes los datos al tomar decisiones públicas? ¿Por qué? Porque proporcionan información objetiva, en primer lugar. Revelan patrones que el ojo humano no ve y ayudan a tomar decisiones basadas en hechos y no en corazonadas. O ideología. Por eso hoy en Racionalmente Irracional presentamos, no es opinión, son datos, el lado incómodo de las políticas públicas. A ver, miren este ejemplo que les voy a dar en medicina. Déjame darles un dato para quienes nos sintonizan ahora. Se fue la luz, por eso estamos haciendo con un nuevo nivel de iluminación el programa. Ok. En medicina hay 95.528 descripciones estandarizadas de condiciones médicas. Enfermedades. Sí. Van desde el cólera, que es la número 0, hasta el COVID-19, que es la 95.528. Y se actualiza en Suiza en forma constante. Pero, ¿Para qué sirve? ¿para qué sirven? Esa clasificación permite diseñar tratamientos estandarizados, comparar resultados entre países y, por supuesto, salvar vidas. Edward Deming, un estadístico, profesor estadounidense y pionero en la gestión de calidad, decía que sin datos solo eres otra persona dando su opinión. Los datos transforman las políticas públicas o las decisiones al revelar patrones que escapan de la intuición. Los datos minimizan la intuición ideológica o religiosa o el siempre lo hemos hecho así. Los datos cuantifican riesgos, los datos optimizan la asignación de recursos, los datos reducen la incertidumbre y los datos nos dicen que regresó la luz. Esa ya es información. Objetivo. Exactamente. Objetiva. Absolutamente. Contundente. Ha vuelto la luz. Más iluminados entonces en este programa sobre datos. Los datos también dialogan con nuestro cerebro. Metafóricamente hablando, ¿no? Pues, a ver, tu cerebro procesa la incertidumbre a través de heurísticas, a través de atajos mentales, a través de sesgos, ¿no? Pero frente a datos estructurados, el proceso mental es distinto porque le está dando al cerebro la oportunidad de activar un razonamiento más deliberado. Porque los datos convierten las suposiciones en acciones verificables. El problema es cuando le das un mal uso a los datos. El problema no es tener datos o no tenerlos. El problema es usar mal los datos. Les voy a dar un ejemplo, un ejemplo histórico de mal uso de datos. Vámonos a 1918, a una historia, como corresponde en Racionalmente Irracional. En 1918 estalla la pandemia de la gripe española. Un estudio epidemiológico del 2002 reveló que murieron entre 50 y 100 millones de personas. En 6 semanas, entre septiembre y diciembre de 1918. ¿Qué pasó? La evidencia científica demuestra que la gripe española se originó en el condado rural de Haskell, Kansas, Estados Unidos. La española. Okay. Pero era 1918, el mundo estaba en la Primera Guerra Mundial y los gobiernos controlaban celosamente la información. El historiador John Berry, en un libro que se llama The Great Influenza, escribió que cuando la epidemia explotó, el gobierno estadounidense aseguraba diariamente a la población, salía y le decía a la gente que todo estaba bien. ¿Qué pasó? Eso destruyó la credibilidad en los funcionarios públicos, la gente se asustó, la gente dejó de creer en los medios de comunicación, la gente se asustó aún más, dejó de salir en áreas rurales, la gente dejó de salir de sus casas porque tenían miedo de contagiarse. Y empezó a no solo morir por la epidemia, la gente
en la ruralidad estadounidense empezó a morir de hambre porque se quedaba encerrada en la casa por temor a la epidemia. Andrés, pero si apareció en Kansas, Estados Unidos, ¿por qué se llamó la gripe española? Porque era la Primera Guerra Mundial, los gobiernos controlaban celosamente la información y el único gobierno que daba libertad de expresión en esos momentos era España. Y España es el primer país que publica, sus medios publican que se está dando una epidemia de influenza, de H1N1, ¿ok? Entonces, equivocadamente, los demás medios dijeron, como España lo nombró por primera vez, esta es la gripe española, pero en realidad nació en Estados Unidos. El equivalente a nuestro sombrero fino de Montecristi denominado Panamá. Claro, el problema es que cuando los gobiernos adecúan los datos pueden generar costos económicos y pueden generar costos humanos. Cuando los gobiernos toman decisiones sin datos sólidos, sin datos reales, generan costos económicos, generan costos humanos. Bueno, ahí viene un ejemplo, ¿no? Y el tema del plan Colombia, que se basó en intuición. O en ideología. O en intuición ideológica. Estados Unidos destinó 10.000 millones sin modelar impactos sociales ni ambientales, enfocándose en fumigaciones aéreas. El resultado lo conocemos, ¿no? Miles de víctimas civiles, los reportes dicen cerca de 800.000. Millones de desplazados y deforestación de 1/3 de la región del Putumayo. Muchas veces hemos dicho que la violencia afecta sobre todo a los jóvenes, pero limitar la descripción a jóvenes es un espectro muy amplio. La FACSO, en su segundo boletín del Observatorio de Pobreza, Desigualdad y Empleo, revela que entre el 2005 y el 2020 la tasa de homicidios entre los jóvenes con educación secundaria incompleta o menos tenía niveles de alrededor 40 homicidios por cada 100.000 jóvenes. Sin embargo, a partir del 2021, cuando estalla la crisis de seguridad en Ecuador, la tasa se dispara y llega a niveles de 470 en el 2023 y 405 en el 2024. Pasa de 40 a más de 450 homicidios por cada 100.000 jóvenes. Allí hay información interesantísima. Jóvenes con educación secundaria incompleta o menos. Y aquí se pone interesante el tema. Y en el caso de jóvenes con educación secundaria completa o más, la tasa de homicidios tiene un promedio histórico de 15 homicidios por cada 100.000 jóvenes entre el 2005 y 2020. A partir del 2021 hay un incremento, pero no mucho mayor que para el grupo de jóvenes sin educación secundaria completa. La tasa de homicidios pasa de 6 en el 2020 a 35 en el 2024. ¿Qué podemos deducir a partir de estos datos? Que la ola de violencia que vive el país golpea principalmente a los jóvenes sin educación secundaria completa y que los jóvenes que quedan por fuera del sistema educativo encuentran en las estructuras criminales una alternativa de inserción social. Bueno, entonces hay un camino estratégico, sería que los adolescentes logren terminar la educación secundaria. Claro. Y una política pública luego debiera ser, oye, todos los chicos debieran terminar sí o sí y generar todas las condiciones para que terminen la educación secundaria. Correcto. Pero el mal uso de datos distorsiona realidades y genera políticas fallidas. Por ejemplo, un mal uso de estadísticas. Hay un ebook de un señor que se llama Tyler Vigen, que llama Correlaciones espurias, que muestra comparaciones estadísticas de datos que no tienen nada que ver, que ayudan a crear además historias divertidas y fáciles. Les pongo un ejemplo. En Estados Unidos, entre el 2000 y el 2009, el consumo per cápita de queso, en Estados Unidos, el consumo per cápita de queso entre el 2000 y el 2009 se alineó perfectamente con las muertes por enredarse en las sábanas. ¿Significa entonces que si consumías queso te ibas a morir muerto enredado en las sábanas? No, es pura coincidencia estadística. Hay otro caso que entre el 1999 y el 2009, en esos 10 años, el número de películas de Nicolas Cage se correlacionó con el número de personas que morían ahogadas en la piscina.
Eso significa que si ibas a ver una película de Nicolas Cage, te ibas a morir ahogado en la piscina. No, correlación no es causalidad. Exactamente, tal cual. Si no sabes de estadística, entiendes mal las relaciones entre las variables. A veces hay variables que no puedes relacionar, que suceden en simultáneo y ya está. Si no sabes de historia, aceptas cualquier leyenda. Si no sabes de ciencia, cualquier teoría absurda te puede convencer. Si no sabes que no sabes, sobreestimas tus propias habilidades y crees que sabes más cuando realmente no es así. Eso se llama efecto Dunning-Kruger, por cierto. Dunning-Kruger. Hemos pasado del conocimiento empírico o la evidencia científica al aprobado por decreto o aprobado por consenso. O el like de redes. Cada día más influyente, ¿no? Y nos llenamos la boca exigiendo pensamiento crítico, pero ¿cómo criticas algo que no conoces? A ver, volvamos al mundo de la política. Porque políticas públicas bien diseñadas, con datos correctos, han generado impactos positivos, medibles en salud, en educación y en economía. Hay un documento de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos del 2019 titulado Data Driven Public Sector, que habla del uso estratégico de la data para gobiernos productivos, inclusivos y confiables. ¿Y te da casos, ejemplos? Sí. Por ejemplo, en Francia, en el 2011, la institución nacional responsable de beneficios sociales descubrió que la riqueza de su data podía servir para disminuir fraudes. Desarrollaron un modelo de evaluación de riesgos que mejoró el uso del tiempo de inspectores, mejoró las tasas de recaudación de impuestos y redujo los gastos fraudulentos de beneficios sociales estatales. En India, usan el análisis de datos para mejorar la capacidad del Estado de proteger a sus ciudadanos, particularmente a los más vulnerables. Entonces la pregunta es, ¿existe en Ecuador algún gobierno municipal o provincial o alguna instancia del gobierno nacional que, uno, tenga todos los datos de sus ciudadanos? Bueno, hay una instancia nacional que sí, pero Sí, claro. dos, tenga analistas de datos en su staff que pueda hacer los cruces necesarios de las variables. Y tres, use datos para construir mejores políticas públicas. ¿Ahí? A ver, los datos se generan constantemente, o sea, por falta de datos no nos podemos quejar, ¿no? O sea, y más allá de los datos de instituciones que los tienen, pero claro, una cosa es datos y otra cosa es información. No es lo mismo. Entras a Instagram y generaste datos. Exactamente. Pero más allá de los datos que se generan en forma permanente, puedes entrar a tu Instagram y generar ideas, ¿no? Si pagas por un servicio, estás generando datos. Si tu hijo va al colegio, estás generando datos. Lo importante es de la manera en que puedes organizar estos datos, limpiar, seccionar, clasificar, etiquetar data, correlacionar y buscar la manera en que todos estos datos tengan un sentido. Tener un perfil lógico que no sea estrictamente demográfico. Que puedas usar, ¿no? Para tomar decisiones, para actuar. Lucho, es como una biblioteca. Un edificio con muchos libros no es una biblioteca, es un edificio con muchos libros. Pero cuando seleccionas, organizas, limpias, clasificas y etiquetas los libros, ahí el edificio se convierte en una biblioteca. La data de una persona es solo data hasta que la sistematizas. Sí, siendo así, la data es inútil. La data por data es inútil. Tener datos sin clasificar. Por ejemplo, Londres. Londres fue atacada por la plaga en 1665. Y era una ciudad sobrepoblada y sucia. Tan sucia que la gente botaba sus excretas por las ventanas. Entonces tenía el número 1 y número 2 que salían por las ventanas, ¿no? Así que cuando empieza la plaga en Ámsterdam, los londinenses que ya habían vivido plagas anteriores se empiezan a asustar y se empiezan a preocupar. Pero ¿cuál era el problema? Que no tenían mucha información, porque hasta ese entonces había algo que se llamaba, un periódico, un tipo de periódico que se llama Bills of Mortality, que te reportaban la cantidad de muertos que había cada día. Pero
no te decía por qué morían las personas. Solo te decían cuántas se morían, pero no te daban las razones, los motivos, las causas de la mortandad. Cuantitativo. ¿Cuántos morían por plaga? Por la plaga. ¿Cuántos? Entonces, tenían la cantidad de datos de muertos, pero no tenían el detalle de los motivos de las muertes. Y aparece un señor, John Gaunt, un costurero, que se le ocurre crear un sistema. Y su sistema es que cada vez que alguien se moría, sonaba una campana. Entonces venían las llamaban matronas, que se acercaban a donde el muerto y tomaban la data de la persona que se había muerto, si era hombre o mujer, y la causa por la que había muerto. Entonces esta matrona confirmaba el deceso y decía, a través de observación, ¿no? Decía, ok, muerte por disparos, anotaba 9 muertos por disparos, 1 muerto por asfixia, 2 muertos por envenenado, 5 muertos por plaga. Y lo reportaba a alguien que lo consolidaba y que todos los jueves publicaba este Bill of Mortality, pero ya con la descripción de cuáles eran las causas de muertes. De hecho, se dice que Gaunt es el padre de la demografía, porque es el primero que empieza a encontrar estas relaciones entre las distintas variables. Luego de eso, ya los londinenses pudieron entender mejor cómo venía el tema de la plaga y mucha gente salió de la ciudad a vivir al campo y se salvó. Pero esa es otra historia. A ver, regresemos un poco a Ecuador. ¿Existe algún gobierno provincial, municipal, que tenga datos de sus ciudadanos, analistas de datos entre los miembros del staff del gobierno, y use los datos y los cruce y a partir de esta información esté construyendo mejores políticas públicas? Sé que existen datos en la provincia de Santa Elena, sé que existen datos particularmente en la ciudad de Guayaquil, en la ciudad de Quito, Cuenca y Loja están trabajando en un proyecto así. Creo que la provincia del Guayas también levantó algo de información rural. Pero en Esmeralda, en Santa Elena, por ejemplo, en Santa Elena hay un esfuerzo interesante y aquí agradecerle a Andrés Sotomayor por la información que nos hizo llegar, él es un consultor empresarial. Me decía Andrés, mientras en el INEC dice que el tamaño de las familias del cantón de Santa Elena es 4.03 personas por familia, un estudio que él hizo dice que el 50% de la población de ese cantón tiene entre 5 y 8 miembros. Totalmente distinto a la data, a la estadística que arrojó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Claro, porque cuando lo ves, ahí el problema es la dispersión, ¿no? Correcto. Es cuando tienes que entender de qué estás hablando cuando hablas de estadística. Y esto revela la importancia de trabajar con datos cercanos al territorio. Tal cual. Otro ejemplo. La data general de la provincia de Santa Elena dice que los jóvenes en Ecuador sueñan principalmente con estabilidad laboral, acceso a educación superior de calidad y oportunidades de emprendimiento. Pero cuando te acercas a territorio, como dicen uno, descubres que no puedes trabajar en una política pública uniforme pro estabilidad laboral. ¿Por qué? Pues los jóvenes en Santa Elena, los jóvenes urbanos de Santa Elena, los que viven en las zonas urbanas de Santa Elena, sueñan con ser profesionales. Pero los jóvenes rurales de la provincia de Santa Elena sueñan con tener negocio propio. Entonces, claro, tienes diferencias importantísimas. Muchas gracias de nuevo, Andrés, por esta información. A ver, pero teniendo esta información, teniendo este análisis de la información que han hecho las autoridades de Salinas, La Libertad, Santa Elena, con esta información. Un dato más. Las mujeres en Ecuador, dice los estudios generales, las mujeres en Ecuador emprenden principalmente en sectores de servicios, comercio al por menor, agroindustria y belleza, buscando autonomía económica, con una alta tasa de productividad emprendedora temprana del 33.4%. Pero los datos en territorio de Santa Elena revelan otra realidad. Mientras los estudios generales hablan de ser comerciante al por menor, los datos en territorio hablan en lo urbano, hablan de un interés de las mujeres en tener un comedor o un restaurante. Bueno, pero insisto en la pregunta. Y en el plano rural quieren también tener un comedor o ahí sí una tienda. La pregunta... A ver, pero ellos conocen esta información, han hecho algo con esta información. Tal vez debamos preguntarles directamente, o si ustedes conocen a alguien que tenga contacto con las actuales autoridades o
o si conocen a las autoridades y pueden darnos una respuesta, es bienvenida. Acuérdense, @Mogul Desarrollo. Probablemente sí han usado la información y sería buenísimo conocer el caso de éxito. Sería buenísimo preguntarles directamente. Te puedo contar el caso de Guayaquil. A ver. Venga. En Guayaquil, como en Quito hace 6 años, en Guayaquil hace 3 años, Cuenca y Loja están trabajando en esto, se llama ¿Cómo Vamos? Es una iniciativa privada impulsada desde la sociedad civil, desde la academia, desde los medios de comunicación y desde el sector privado, con el compromiso de generar una ciudadanía informada. En Guayaquil se llama Guayaquil ¿Cómo Vamos? Okay. Y en el programa de El Cuarto Rojo pueden ver la entrevista con Paola Carvajal, directora de Guayaquil ¿Cómo Vamos? Y ahí nos reveló la información. Y yo le hice esta pregunta, le dije, ok, hay información no me acuerdo, son 7 u 11 variables, entre salud, educación, cultura, seguridad, cómo te sientes o no te sientes cómodo con tus vecinos, información muy rica en ese estudio. Le pregunté, bueno, Paola, ¿y las autoridades conocen de esto? ¿Y cuál fue su respuesta? Sí, pero solo usan lo que les conviene. Punto de orden. No estamos en contra de estudios generales. Lo que estamos diciendo es que es clave trabajar con datos lo más cercano a los ciudadanos y luego cruzar esos datos para construir clústeres de información que ayuden a tomar decisiones. Bueno, vamos terminando, pero vamos al principio. ¿Por qué son importantes los datos para la toma de decisiones? ¿Por qué son importantes los datos para la construcción de políticas públicas nacionales, provinciales, municipales? Primero, porque proporcionan información objetiva. 2, porque identifican tendencias y patrones. Y mientras más cercano al ciudadano, mucho mejor. 3, porque ayudan a tomar decisiones basadas en hechos. O sea, una vez más, pero tal como veíamos en el episodio anterior, cuando vimos el resumen del año de la iniciativa de Mogul, es importante que todo este contenido que se está generando con diferentes iniciativas sea usado. O sea, es importante que se use esta información, este contenido y estos análisis para desarrollar políticas públicas, más allá del tema ideológico. O sea, si realmente lo que te importa como gobierno nacional, municipal o provincial es la gente, ¿no? Hay que usarlo. Ciertamente. La data es omnipresente y aún así no toda la data es eficiente, efectiva o útil. Debemos trabajar mejor con la información para mejorar la experiencia del usuario en el mundo corporativo. Hay un informe del BID que lo voy a citar textual. Es posible desarrollar una inteligencia de valor público, un equivalente social de la inteligencia de negocios, que tiene la potencialidad de ser un componente estratégico para la toma de decisiones y el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas. Y queda una tarea pendiente, queda la tarea pendiente de hablar del buen uso o mal uso que se le da a la data, hablar de la propiedad de la data que cada uno de nosotros genera, hablar de la confidencialidad de nuestra data. Pero más allá de eso, que son temas que debemos conversar, está clarísimo, el uso de data ayuda a tomar decisiones. A usar data. Ciertamente. Gracias. Nos vemos en el próximo episodio.